Hola, buenos días. Hoy les voy a grabar una clase que tiene que ver sobre la teoría de Maslow. Vamos a seguir hablando sobre la motivación en las organizaciones y cómo se fueron pensando distintas teorías para poder explicar o para poder representar la motivación como elemento, como factor de desarrollo dentro de la organización. Voy a empezar a compartir pantalla. Y vamos a comenzar. Bueno, como les decía, hoy lo que vamos a tratar en esta clase tiene que ver con la jerarquía de necesidades y cómo esta teoría de Maslow explica o intenta explicar esto que tiene que ver con la motivación dentro de las organizaciones. Estamos trabajando todavía en la unidad 2 y este tema está muy relacionado con lo que vimos en la clase anterior, que era el contrato psicológico, cómo funcionaba ese contrato psicológico y cómo a partir del tiempo se iba cambiando. Lo que vamos a ver en esta clase y en las sucesivas es que, por supuesto que existen diferentes teorías motivacionales para poder pensar, mejor dicho, lo que es la motivación dentro de las organizaciones. Y acá yo lo que les pongo es que cada teoría parte de un presupuesto o apoyada en un andamiaje conceptual. Eso lo vimos muy bien a partir de la explicación que cada autor realiza sobre un tema. Tengamos en cuenta que dentro de la sociología no hay una sola perspectiva, hay muchas perspectivas porque la realidad es compleja, es multivarial y también estas perspectivas o estas teorías conceptuales que nos ayudan a poder entender las problemáticas que estamos analizando, cada una de ellas tiene dentro de su andamiaje conceptual una perspectiva de lo que piensa que es el mundo. Eso es muy importante para poder pensar todo este tipo de cosas. Vamos a ver, por ejemplo, que esta teoría que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que es muy utilizada, luego tiene su crítica, pero aún en el día de hoy es una de las teorías que es muy utilizada, luego vamos a ver por qué. ¿Y qué es lo que intenta explicar? Bueno, lo que vimos sobre la motivación y qué pasa dentro del contexto organizacional y qué es lo que se busca con la motivación, claramente son acciones de conducta. Entonces, cuando hablamos de conducta dentro de una organización, estamos pensando en cómo se trata o qué tipo de tratamiento da esa organización al trabajador o al integrante de la organización, qué tipos de normas y valores tienen esas organizaciones. Recuerden que eso lo vimos también en clases anteriores, cómo la organización a través de la cultura organizacional representa una perspectiva de mundo y el nuevo integrante se adapta o no a ella y eso también opera en el estilo de autoridad que tiene la organización, en el ejercicio del poder, eso también fuimos viendo, cómo se da el tipo de poder y cómo afecta a la organización en sí. Y por supuesto, eso hay una correlación entre si el que integra la organización, si la acepta o no. Acá, como de forma somera, como para poder introducirnos dentro del tema, bueno, yo les planteo algunos de los factores que influyen, que afectan en las acciones de los integrantes.
Y uno de estos factores que es muy importante tiene que ver con la motivación. Y yo acá me quiero detener un momentito en la última frase donde dice accionar en un sentido o en otro. ¿Qué estamos diciendo? Cuando una persona está motivada hacia actuar, o sea, su acción va a estar relacionada con los objetivos, con las metas que esa organización se proponga. Pero también puede estar desmotivada y su acción, por supuesto que va en contrario. Y eso tiene consecuencias tanto para la persona, para el integrante, como para la organización misma. Acuérdense lo que vimos en relación al poder. Esto está muy relacionado. ¿Por qué? Porque el poder, como decíamos, es relacional, no está en un solo lado, y cuando en una relación vertical, por ejemplo, si pensamos en una relación jerárquica dentro de una organización, un poder autoritario claramente desmotiva al integrante de esa organización y la forma en que realice su acción claramente no va a ser productiva ni para la organización ni para él. Por eso es importante pensar esto del poder y las jerarquías del poder y cómo se van dando dentro de las organizaciones. Específicamente sobre el tema que tenemos que ver hoy, que es la pirámide de Maslow, lo podríamos mencionar como una teoría donde se buscan jerarquizar las necesidades. Esta pirámide trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Él, como les dije, era un psicólogo que trabajó sobre este modelo teórico después de la posguerra. Es importante también contextualizar en el lugar y en el momento en que nacen las teorías. Entonces, él pensaba, desde una mirada muy funcionalista, que los seres humanos, al igual que otros organismos biológicos, trabajan con más eficacia cuando sus necesidades están satisfechas. Ese era el gran presupuesto, la hipótesis de trabajo de Maslow. Pensar en las necesidades y cómo esas necesidades impulsan la conducta humana. Entonces, él lo que utiliza como modelo para explicar esta pirámide, una pirámide, para explicar esta teoría, una pirámide. Una pirámide que la vamos a ver, que consta de 5 niveles que están organizados jerárquicamente y que según Maslow son las necesidades que atraviesan todas las personas. Esto lo vamos a volver a ver luego, pero primero vamos a explicar qué es lo que piensa o qué propone Maslow dentro de su teoría. Él dice que la pirámide está organizada en necesidades primarias, secundarias y terciarias, y que explica de forma visual el comportamiento humano según nuestras necesidades. En la base, o sea, donde tendríamos las necesidades fisiológicas básicas, están justamente todo lo que básicamente necesita un ser humano para vivir. Es lo que necesitamos en primera instancia. Esto, imagínense que está relacionado a todo lo que tiene que ver con nuestra vida fisiológica, comida, abrigo, seguridad, seguridad en el sentido de seguridad ambiente, de tener una casa, de tener un lugar donde vivir. Él dice, el autor, que una vez que superamos estas, que es la base de esta pirámide, fíjense que es la parte más ancha, una vez que superamos estas necesidades fisiológicas básicas, vamos a pasar a un estrado superior, que es las necesidades de seguridad. Nuevamente, una vez que ya tenemos resueltas esas necesidades de seguridad que tendrían que ver acá con la seguridad
jurídicas, las seguridades sociales, las seguridades relacionadas a a la salud, vamos a pasar ahí a las necesidades sociales, que tienen que ver con la educación, con la forma de vida, con el alcanzar metas. Y luego él va a hablar de el pico de la pirámide, que están relacionadas a la necesidad, él dice, de ego, o son las necesidades propias, y luego buscar la autorrealización. Pero acá lo que a nosotros nos importa pensar, más allá de saber cuál es la presentación teórica que Maslow piensa para la motivación, es, bueno, yo ya sé las necesidades, pero ¿cómo funcionaría esta pirámide, no? Entonces acá lo que él nos dice, que desde el punto de vista de la motivación, la teoría indica que aunque ninguna necesidad se satisface siempre, ni por completo, o sea, tenemos resueltas las necesidades fisiológicas, pero las vamos a seguir necesitando y tenemos que seguir viendo de qué manera las resolvemos. Pero una vez que las tenemos en su gran mayoría resueltas, es como que dejan de motivarnos. Ya no pensamos en esas necesidades como parte de la motivación de nuestra vida. Entonces, una vez que satisfacemos esas necesidades, nos vamos inclinando y nos motivamos para tener resuelta otro tipo de necesidades. Entonces, ahí se avanzaría, esta es la forma que él presenta, como para poder avanzar en esta jerarquía de necesidades. Y por supuesto, fíjense en que ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente, pero ustedes ya se imaginan que cada vez que vamos avanzando tiene mayor complejidad, porque aunque es complejo y más en nuestro contexto de nuestro país tener resuelto las necesidades básicas, porque realmente es así, hay muchísima parte de nuestra población que no tiene resueltas estas necesidades básicas, pero este autor que está escribiendo, recuerden, en un lugar, en un país central, donde quizás el contexto quizás no, seguramente es otro. Entonces él dice, bueno, rápidamente pasamos al siguiente escalón. Y acá yo lo que les puse es justamente para que vean cuáles son en realidad estas necesidades y cómo él lo presenta. Entonces él dice que las necesidades básicas o fisiológicas son las únicas inherentes en toda persona para la supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, tener sexo, etc. Acá también podríamos, abro un paréntesis y podríamos decir, es real que todos tenemos estas necesidades básicas fisiológicas que cubrir, pero la primera crítica que le podemos hacer a esta teoría, no todos las resolvemos de la misma manera. Entonces no es tan fácil subir de nivel como él lo plantea, porque él da como por hecho que cuando él dice son las únicas inherentes en todas personas básicas para la supervivencia, él da por hecho de que estas necesidades básicas están resueltas, y realmente sabemos que en muchos contextos no es así. Luego nos habla en el siguiente escalón de las necesidades de seguridad. Acá lo que se busca es mantener una situación de orden y seguridad en la vida. Seguridad física, salud, como decíamos hoy, económica, a través de los ingresos, el trabajo, necesidad de vivienda, etc. Acá tendríamos todo lo que tiene que ver con la forma de vida de la persona. Y luego Maslow nos dice, bueno, una vez que ya tenemos, a ver, pasémoslo a la vida práctica.
tenemos la obra social, tenemos un trabajo seguro, tenemos nuestra vivienda. Comenzamos a pensar en las necesidades sociales. Entonces acá él dice, es cuando la persona es como que tiene ese sentimiento de pertenencia a un grupo social, la familia, los amigos, la pareja, los compañeros de trabajo. Otra crítica que podemos hacer y que se le hace en realidad a esta teoría es justamente lo esquemático, porque ninguna de estas tres necesidades se dan separadas unas de las otras, sino que en nuestra vida realmente lo vamos realizando de forma simultánea, en algunos casos, con ascensos y retrocesos, no lo diría, sino que avanzamos en algunos aspectos, no avanzamos tantos en otros, luego podemos, pensemos, por ejemplo, puedo tener trabajo, puedo tener una casa, pero todo lo que tiene que ver con la pareja, con la familia, no estar bien. Y de repente eso se acomoda y me puedo quedar sin trabajo. O sea, no hay una evolución lineal, lo sabemos claramente. Pero esta forma de explicarlo, y ahora vamos a ver por qué, al ser tan gráfica y pareciera que cerrara de una forma bastante completa la explicación, es muy utilizado. En el cuarto nivel, él pone las necesidades de estima o reconocimiento. ¿Se acuerdan que en esa parte de la pirámide hablaba de ego? Entonces, son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. Claramente él está pensando en el ascenso social, en el reconocimiento social, en las posibilidades de ser reconocido por otros. Y luego, cuando habla de autorrealización, que serían las necesidades de tercer nivel, dice que es el más alto y que puede ser satisfecho una vez que todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito personal. Y entonces acá también podríamos pensar, bueno, en realidad no sé si todas las personas necesitan o buscan este reconocimiento a través de la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras para sentirse autorrealizados, porque realmente la forma de vida de cada uno y cada una de nosotras es muy, muy diferente. Entonces, acá tenemos que hacer un paréntesis y ponernos a pensar por qué esta teoría, tiene alrededor de 70 años, sigue siendo usada, la seguimos explicando, se sigue usando. ¿Por qué? Justamente, bueno, las críticas yo un poco ya las planteé, porque es atemporal, que significa como si las necesidades fueran siempre las mismas, como si en todo tiempo y lugar esas necesidades se dieran de la misma forma. Otra de las críticas muy importantes que tiene esta teoría es que no marca los cambios históricos y sociales que sufre la sociedad, más en nuestro tiempo. Acuérdense que siempre cuando hablamos de la posmodernidad lo que decimos, bueno, lo único que existe como una variable casi fija es el cambio. Pero vemos que acá no nos está hablando este autor ni de cambio. Él dice, bueno, se satisfacen algunas necesidades, se pasen a las siguientes, y es todo como si fuera una escalerita. Lo que pasa que este tipo de teoría es muy utilizada, especialmente desde el marketing. ¿Por qué? Vayamos al principio, cuando, el autor nos decía,
que ninguna necesidad se satisface siempre, sin embargo, una necesidad que ya ha quedado en gran parte satisfecha ya no motiva. Entonces, ¿cómo se utiliza en marketing este tipo de teoría? Se utiliza justamente para crear necesidades. Y esto lo que nos dice es, a ver, si nosotros lo analizáramos desde lo organizacional, lo que pensaríamos es que lo que se busca, ¿se acuerdan que ya lo hemos hablado, que en nuestra sociedad lo que no se está buscando un ciudadano, sino un consumidor? Entonces, claramente desde esa perspectiva, esta teoría explica un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque lo que va a incentivar es justamente necesidades nuevas. ¿Para qué? Para motivar a esas personas, a esos sujetos, a ese grupo social, a obtener recursos, pertenencias, productos. Porque, a ver, no todo lo que tiene que ver con marketing tiene que ver con venta de productos. Por eso yo les dije símbolos, pertenencias. Muchas veces se hace de una forma más implícita, porque el consumidor tampoco es un consumidor lineal, sino que ya tiene un training, digamos, y entonces ya es más difícil vender directamente. Entonces se venden imágenes, se venden formas de vida, se venden lo que se considera seguro. A ver, por ejemplo, volvamos un poquito para atrás. Él habla en la segunda parte de necesidades de seguridad. Si nosotros pensamos que solamente podemos vivir en un lugar seguro, viviendo en un barrio cerrado, todo el estímulo, toda la motivación de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, va a ir hacia tratar de, por lo menos, intentar alcanzar esa meta. Es una meta muy compleja que nos puede llevar hasta quizás gran parte de la vida, de la salud. Pensar que ahí en estos lugares podemos vivir más seguros. Bueno, no sé, también es algo que no se dice mucho, pero cantidades de crímenes han ocurrido dentro de los country y eso no se pone en cuestión, porque es como hay barrios periféricos donde está toda la violencia. La forma de vida de los barrios bajos es una forma de vida que produce en sí todo lo malo de la sociedad. Bueno, ese tipo de imagen está pensado también desde estos lugares. En el marketing, cuando nos venden, vuelvo a repetir, no nos venden solamente productos, nos venden productos, pero nos venden imágenes, nos venden formas de ser, nos venden qué es lo que tiene que ser una vida, cómo se tiene que vivir, cómo tenemos cuáles son las cosas que necesitamos para ser felices. Y todo eso se produce a través del marketing y se produce a través de muchas veces de la publicidad, pero también del discurso mediático, de lo que vemos a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes. Y este tipo de teoría tiene mucha eficacia, muchísima eficacia. Nosotros lo que tenemos que hacer cuando no estamos frente a algo, a ver, vuelvo otra vez un poquito para atrás, acá cuando pensamos en una teoría que explique la motivación dentro de la organización y que lo explique de una manera tan cerrada, por lo menos tenemos que decir, bueno, saber primero de qué se trata. Para criticar cualquier modelo, el que sea, primero tengo que saber bien de qué se trata. Tengo que estudiar qué es lo que el autor me dice, para qué se usa y cómo se usa y qué es, a ver, el presupuesto que está por detrás.
Acá, por detrás, ya después de todo lo que vimos, claramente vemos que hay un presupuesto de un sujeto consumidor, de un sujeto que tiene como esas necesidades casi, fíjense, en escalonadas, todas una arriba de la otra, como si no se volviera hacia atrás, como si ya una vez que llegué a la punta de la pirámide ya tengo todo resuelto y no voy a tener ningún problema con los demás pisos. Y en realidad nosotros lo vemos en nuestra vida, que eso no funciona así, pero eso sí funciona muy bien para todo lo que tiene que ver para la venta, para el marketing, hasta para la política, porque cuando, a ver, se realiza, nosotros también lo tenemos que pensar desde nuestra sociología de las organizaciones, cuando un lema o una imagen o hasta un color que se elige, está representando todo este tipo de cuestiones y estar diciendo, bueno, yo propongo esto para llegar a este lugar. Entonces, me parecía muy interesante poder pensarla. Hay muchísimas teorías motivacionales y van a ver luego en el libro, en el capítulo de Krieger, en el capítulo, ya les digo, donde ustedes van a ver en el capítulo 5, donde van a ver que hay muchas teorías relacionadas, pero esta me parecía una de las más ejemplificadoras para ver, primero, cómo se puede motivar, cómo se usa la motivación, para qué sirve la motivación dentro de la organización, y que no siempre esto queda en el ámbito de lo organizacional empresarial, sino que podemos pensarlo desde otros lugares. Ahora también, como todo en la vida, tiene dos caras, como las monedas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, planteamos primero qué pensaba Maslow, cómo utilizaba su teoría, para qué la estaba pensando, pero ahora nosotros, como yo les decía la otra vez, tenemos que pensar también que todas estas habilidades que vamos aprendiendo, y aprender en el sentido de aprender con H, de tomarlas para nosotros, específicamente para ustedes en su carrera profesional, pensémosla ahora desde el lado positivo. Entonces, si nosotros pensamos estas cuestiones desde el lado positivo, podríamos decir que la organización debe permitir el desarrollo de las personas en la jerarquía, lo cual motivará el desempeño, el liderazgo, el aprendizaje y la creatividad. Son elementos sumamente importantes y realmente tenemos que estar motivados para todo. La motivación es una buena estrategia para poder llevar adelante las acciones que nosotros, o los objetivos o las metas que nos propongamos dentro de la organización en la que estemos, aún para nuestra vida, ¿no es cierto? Y no es malo motivar, al contrario, es algo sumamente positivo, porque como vemos acá, cuando una persona se puede desarrollar dentro de esta jerarquía, cuando dentro de esta jerarquía tenemos un poder que ya lo vimos también, que no siempre es un poder autoritario, sino que puede ser y se tiene que aspirar a un poder democrático, un poder participativo. Eso va a beneficiar en el desempeño, en el liderazgo. Y fíjense la palabra que puse acá, el aprendizaje y la creatividad. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar pensando en que, como vivimos en una sociedad donde el cambio es la regla, nuestro aprendizaje tiene que ser un aprendizaje continuo.
todo el tiempo, más allá de, a ver, eso está comprobado, por supuesto, que el aprendizaje se da en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Porque no aprendemos solamente en instituciones educativas, sino que aprendemos en muchísimos lugares. Y esto de la motivación, yo quería hacer hincapié en esta parte positiva también, es muy importante, porque cuando estoy motivado para hacer algo, entonces voy a ser creativo, voy a buscar una nueva estrategia, voy a intentar nuevos caminos y ahí voy a conseguir el desarrollo. Y no tiene por qué siempre ser, fíjense también algo que no lo dije en la pirámide, era un desarrollo casi individual, porque cuando se llegaba a esa punta de la pirámide, que evidentemente por la forma en que está organizada, llegaban algunos muy pocos, porque fíjense que la base es ancha como toda pirámide y la punta es bien angosta, o sea que ahí a la autorrealización llegaban muy pocos, es individual. Entonces nosotros tenemos que aspirar a otro tipo de desarrollo, a un desarrollo más social, a un desarrollo más comunitario, a poder pensar que hay otras realidades que pueden ser resueltas y que este tipo de teoría motivacional, como yo les decía, nos puede abrir también caminos como para poder pensarlo de otra manera. Bueno, espero haber sido clara. Esta, esta clase la vamos a seguir, la vamos a retomar como hacemos siempre en la próxima clase. Y bueno, les doy un gracias muy grande, un aplauso para ustedes, para que están haciendo este esfuerzo enorme de estudiar en contexto de cuarentena, en contexto de una educación virtual, pero nuevamente vuelvo a insistir en lo mismo. Tenemos que ver siempre o intentar acercarnos al lugar positivo de todo esto. Lo estamos pudiendo hacer con todas las dificultades que tiene, pero lo estamos haciendo. Así que les dejo un saludo muy grande y nos vemos la próxima clase.